Y con esta musiquita me vengo al living con otra de las integrantes de Supón. Ay, ¿cómo le va Pirolo, Cecilia? Muy bien, ¿cómo nos gusta hacer estas cosas, ¿no? ¿Tus hijos qué te dicen? Divertirnos. ¿Felices? No, sí, muy felices. Se divierten mucho conmigo, la verdad que sí. Sí, supongo que ellos te filman cuando cantaste. ¿Te filmaban ellos? Sí, Nicolás fue en este caso. Sí, el más grande. Sí, me acomodaba las luces, todo. Un fenómeno. La verdad que Muy sí, bien. mucho apoyo. Bueno, Muy bien. volvemos a hablar de coronavirus porque además todos los días aparecen descubrimientos acerca de cuál es el alcance del virus, no solamente a nivel respiratorio, sino también se vio que también tiene implicancias con el olfato y también se vio que en algunos casos puede llegar a tener algún trastorno neurológico este virus y llegar a afectar al sistema nervioso. Como es un virus que recién lo vamos conociendo los médicos, todavía no se sabe bien hasta qué otros órganos puede llegar a comprometer. Si bien lo más afectado por los receptores del virus están en el pulmón, puede llegar a tener en distintos pacientes otro tipo de alcance que no es el respiratorio solamente. ¿Y esto se empezó a hablar en estas últimas horas? ¿Se venía ya barajando que podía también afectar a otras partes? No, eso se va viendo a medida que va hay pacientes, claro, que dan COVID positivo y que ingresan a terapia y que se ve que la afectación no es solamente a nivel respiratorio, sino que muchas veces también puede tener otro grado de compromiso, como puede ser también el neurológico. Esto no es para generar pánico ni mucho menos, porque no es que en su mayoría afecta al sistema nervioso, pero sí que se vio que en algunos pacientes, además de estar comprometido la parte respiratoria, puede llegar a tener alguna implicancia en el sistema nervioso. Sí, lo que se vio que se relacionó mucho es con la pérdida del olfato, el tema de este virus. Viste que incluso alguna gente que no tenía ningún otro síntoma y que se puede llegar a considerar asintomáticos, la pérdida del olfato es algo que se vio en la mayoría de los pacientes que dieron que tenían el virus como en forma positiva. Muy bien, y tenemos al doctor Alejandro Anderson, neurólogo, para charlar sobre este tema. Buenas tardes, doctor. Aquí Cecilia y Daniel lo saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Yo estoy en el INBA, en el Instituto de Neurología de Buenos Aires, donde trabajo habitualmente. Y bueno, sí, me encuentro trabajando y vos sabés que un poco, claro, la atención en este momento es bastante teleconsulta, claro. Pero no solo eso, porque también tenemos consultas presenciales. Las consultas presenciales las tenés para la urgencia, las consultas presenciales las tenés cuando tenés, por ejemplo, que aplicarle por un problema neurológico Botox a un paciente. Digamos, hay siempre, y también hay estudios, ¿verdad? Hay estudios del sueño, electroencefalogramas, hay cosas que no podés hacerlas a remoto. ¿Qué se sabe, doctor, del virus a nivel del sistema nervioso? Bueno, mira, la primera pregunta sería, claro, si los pacientes neurológicos tienen más riesgo con el COVID-19. Vos sabés que lo primero que saltó a la palestra fueron los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden estar muy bien, que pueden estar perfectamente compensados, pero que, claro, como toman inmunomoduladores o toman inmunodepresores, la gran duda es si tienen o no tienen más riesgo y si no son población de riesgo frente al COVID-19. Hasta ahora no está del todo claro y se está discutiendo. Pero como está la duda, uno tiende a ponerlos a recaudo. Y no solamente los pacientes con esclerosis múltiple son los únicos pacientes inmunodeprimidos, inmunomodulados en la neurología. Tenés neuropatías autoinmunes, encefalitis, tenés otros tipos de cuadros. Así que... Pero digo, ¿el virus tiene alcance también neurológico, además de respiratorio? Bueno, y esa es la segunda pregunta, claro. Si da problemas neurológicos. Bueno, vos sabés que se hizo un estudio muy importante evaluando 214 pacientes de 3 hospitales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wilson, en Wuhan. Y ellos encontraron que sí. Vos sabés que encontraron problemas neurológicos del sistema nervioso central, o sea, dolores de cabeza, mareos, deterioro de la conciencia, como confusión, desorientación temporoespacial, trastornos de la coordinación o ataxia, accidentes cerebrovasculares se encontraron cuántos y algún otro caso con epilepsia. Y el sistema nervioso periférico, lo que vos muy bien estabas comentando,
la pérdida del olfato. La pérdida del olfato y neuralgias, porque el nervio tiende a meterse, complicar el nervio olfatorio, y entonces la gente se encuentra que pierde el olfato y el sabor, que es la combinación del gusto con el olfato. Y el tercer grupo de complicaciones neurológicas tienen que ver dolores musculares con mialgias y elevación de las enzimas musculares. Y vos sabés que uno dice, bueno, ¿con qué frecuencia se da esto? ¿En qué grupo de pacientes encontramos este tipo de problemas? Los pacientes, ellos los dividieron en graves y no graves. Todos eran pacientes que habían requerido asistencia respiratoria, el apoyo. Y bueno, vos sabés que los graves tenían una media de 59 años de edad y las 2/3 partes tuvieron problemas neurológicos. En cambio, los no graves, solamente 1/3 tuvieron problemas neurológicos y tenían una media de edad de 48 años. Y esto vos sabés que es lo que yo tenía para comentar hasta hace poco tiempo, pero surgieron más noticias. Primero que publicaron un trabajo en la Universidad de Jilin, también de China, donde están pensando que la necesidad de los equipos de respiración asistida, que son una característica y un verdadero problema de esta virosis, parece que tienen que ver con que la neurología también está jugando, porque no solamente hay un problema inflamatorio a nivel pulmonar que te dificulta obviamente poder ventilar adecuadamente, sino que el nervio treparía por las terminales nerviosas finitas, los delgados nervios del pulmón, llegaría al tronco cerebral y podría inflamar y dificultar la capacidad de funcionar de los centros respiratorios que están allí, en el tronco cerebral. Y entonces el mecanismo de la necesidad de asistencia mecánica respiratoria sería doble. Pero además esto está mostrando que cambia el comportamiento del virus, porque no estamos hablando solamente de un virus que afecta a los receptores del pulmón, sino que puede llegar en forma a alterar la parte nerviosa hasta llegar al sistema respiratorio. Puede propagarse a nivel nervioso también, no solamente a nivel receptor del pulmón. Exactamente, eso es lo que dice en la Universidad de Jilin. Y además, incluso, el mecanismo que te genera la gran complicación pulmonar puede formarse y desencadenar un problema similar a nivel del sistema nervioso central. Se acaban de publicar 2 pacientes en Estados Unidos, uno en Michigan y otro en Florida, donde los pacientes hicieron una encefalitis necrotizante por el COVID. ¿Qué pasó? Normalmente el pulmón tiene el problema que tiene porque la respuesta inflamatoria y defensiva del organismo a cargo de los macrófagos es excesiva. Se liberan unas sustancias inflamatorias que se llaman citoquinas, pero como libera muchas, el problema nos termina dañando. Y esa tormenta de citoquinas, como se la está denominando hoy en día, puede generarse dentro del cráneo, como pasó en estos 2 pacientes, y darte una encefalitis necrotizante. Es decir, realmente se están encontrando muchas opciones diferentes de lo que habíamos escuchado en un primer lugar durante las primeras semanas de la historia de este virus tan reciente que tiene tan pocos meses complicándonos tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, precisamente eso que usted estaba nombrando recién del aumento de citoquinas es lo que se está viendo ahora de tratar de hacer como una terapia, ¿no? De buscar con los anticuerpos de la gente que ya se ha curado, digamos, de esta forma buscar una manera de tratar de ayudar a la gente que lo está padeciendo en este momento. Tiene que ver con las citoquinas también, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que justamente uno de los 2 pacientes que te refería con la encefalitis necrotizante, particularmente la mujer de 58 años que está en Michigan, la están tratando supongo, brindándole la inmunidad pasiva usando el suero de personas que ya estuvieron enfermas de coronavirus. Y realmente, vos fijate, si nosotros no logramos una inmunización activa, claro, como es una vacuna que hace que vos fabriques tus propios anticuerpos, hasta que llegue ese momento, obviamente que no es una mala idea una inmunización no activa, sino pasiva,
usando el suero de las personas que ya tuvieron contacto, claro, con el virus salvaje, ¿no es cierto? Así que evidentemente que ese es uno de los pasos. Pero hay un montón de medicamentos, hay antivirales, está, por supuesto, la posibilidad de usar los productos que tienen posibilidad de ser usados como preventivos del paludismo y todo de gran cantidad de productos que se podrían llegar a emplear para atenuar la entrada de virus que se replica hasta 10.000 veces por célula, y te diría que hay más de 200 protocolos ya en desarrollo. Y como detalle interesante te voy a comentar que hay un protocolo en Australia y quizás nos beneficia a nosotros, porque dicen que los pacientes que de niños fueron vacunados con la BCG, con los bacilos de Calmette y Guerin, tienen la sexta parte de posibilidad respecto de los que no fueron de enfermarse con el coronavirus. Fíjate vos que en nuestro país es obligatoria, pero en otros países del mundo no es obligatoria. Y parece que la protección de esta vacuna duraría 60 años. Doctor, ¿y qué opina sobre la nueva normativa que empezaría a regir en la ciudad a partir del miércoles del uso de los tapabocas? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, porque si bien en este momento que no tenemos vacuna, hay normas muy importantes. O sea, el distanciamiento social es fundamental. El lavado de manos o el usar alcohol, digamos, todo lo que es la antisepsia, todo eso es muy importante. Pero el tema de los barbijos también, porque la explicación sería la siguiente. A ver, tenemos los barbijos de tipo profesional, que usa la gente vinculada a la actividad médica. En algunos casos son los N95, en otros casos son los barbijos quirúrgicos, pero cuando nos referimos al resto de la población, como hay como mínimo un 20% y seguramente más de pacientes que se enferman sin saberlo y pueden contagiar, la única manera de cortar ese círculo, ese circuito de contagio, es que los que están enfermos sin saberlo usen un barbijo. Cuando hablamos de barbijo nos referimos más bien a los barbijos de tipo caseros, que también se les dice tapabocas. Es muy importante que los materiales que usemos para fabricar esto no compliquen la cadena de fabricación de los barbijos profesionales, eso es muy importante. Y respecto de los barbijos caseros, es muy importante que el barbijo primero filtre lo que tiene que filtrar, porque si el barbijo tiene un poro muy amplio, si fuera por ejemplo una bufanda que tiene una trama muy amplia, las partículas que filtra son solamente las muy grandes. Por otro lado, el barbijo tiene que ser cómodo. El barbijo te tiene que ajustar perfectamente a la boca y a la nariz, porque si se te mueve tampoco funciona. Y en tercer lugar, el barbijo tiene que tener respirabilidad, porque nosotros tuvimos un barbijo absolutamente impermeable, claro, sí, no pasa nada, pero tampoco podemos respirar. Entonces ahí empiezan a jugar los diferentes materiales. En general yo les diría que una remera de algodón, una remera vieja de algodón o algodón mezclado con un material sintético se amolda bien. Algunos de los filtros que usan los equipos domésticos de limpieza pueden servir. El repasador, también el repasador sirve. Estuve leyendo un trabajo muy interesante publicado con CONICET de la Universidad del Comahue, donde analizaba todo esto de la respirabilidad, el tamaño del poro, digamos, o de la partícula que dejaba pasar cada material. Y con los repasadores, lo interesante fue que eran muy buenos, pero si los usábamos de manera doble, la respirabilidad era muy baja. Claro. Así que el algodón con alguna fibra sintética, el repasador, o incluso el material, la tela que se usa para las puntas de las almohadas, son buenas. Importante también tener en cuenta que esto hay que higienizarlo periódicamente. Cada vez que lo usamos, claro. Tenés que como que tener un juego de barbijos. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando lo hemos ya lavado 5 a 7 veces, va perdiendo cerca del 10 al 20% de la capacidad de filtrar partículas. Muy bien, doctor. La verdad que muchísimas gracias por esta comunicación. Lo dejamos seguir trabajando ahí en la clínica. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que terminen muy bien el día.